Entonces, lo que veíamos en la clase pasada era tratar de conectar o de conocer MongoDB, ¿cierto? E irnos como familiarizando con las consultas más típicas que uno puede hacer con las colecciones y los objetos y los documentos y como que ciertas opciones íbamos a ver. Entonces lo que vamos a enfocarnos hoy es cómo vamos a trabajar con un ODM o sí, una aplicación, un programa que nos va a hacer un puente entre la base de datos y entre nuestro código de Node.js, ¿cierto? Y vamos a ver pues cómo funciona. Entonces, mientras que hacemos todo eso, entonces vamos a crear un proyectico ahí para hacer estos ejercicios inicialmente de esta como teoría y luego más empezamos pues como a enfocarnos en el proyecto que venimos trabajando. Entonces, mkdir, qué sé yo, eh, mongoose. Entonces, un npm init-y, ¿cierto? Para que nos cree ese proyecto de una súper rápido. Y vamos a instalar dos dependencias por ahora, ¿cierto? npm install express, ¿cierto? Porque de pronto hacemos algo con express. Y mongoose. Si se escribe así mongoose, ya me olvidó. Si hiciera este mongoose. Con, sí, W, creo que es así. Entonces, ay, bueno, ¿qué pasó? No se escribe así. Vamos ahora a abrir aquí. Mientras, para que no se me pierda. Y npm express y mongoose. Así se escribe mongoose, como que no. Pero se Ah, pueden instalar las dos así. no, sí se puede instalar así, no, ya, ya. Problema mío, problema mío. El problema básicamente es que mi proyecto se llama igual a la dependencia que voy a instalar. Entonces yo necesito que este mano se llame así. Entonces se va a llamar example mongoose, ¿cierto? Y acá sí me va a permitir pues cómo instalar las dependencias. npm install tag. Ahí debería dejar. Sí, ahí está dejando. Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan, la clase pasada hablamos que MongoDB es schemaless, sí, y eso significaba que este objeto de aquí, este documento de aquí podía tener ciertas propiedades que este otro documento de aquí no tiene, o este tiene más, o este tiene menos, o son diferentes, ¿cierto? Que eso básicamente se ve reflejado en cosas como, vamos a poner aquí a.js, en cosas como este objeto puede tener nombre y tal cosa, ¿cierto? Pero otro documento podría tener el nombre y además el apellido y además ciertas cosas. Pero cuando estamos hablando entonces de ODMs, lo que nosotros necesitamos inicialmente es poder como tratar de que esta libertad que nos ofrece MongoDB, de que sea con un esquema como muy flexible, no lo hagamos nosotros en el desarrollo. Porque va a ser muy difícil consultar, digamos, documentos que tengan unas propiedades y otras no, ¿cierto? Se va a hacer como complejado. Entonces, se recomienda que no haga así. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es, vamos entonces a conectarnos a la base de datos, ¿cierto? Entonces ya tenemos las dos dependencias, pero pues vamos, bueno, instalemos una para no estar huevoneando ahí todo el rato. npm install -d nodemon, ¿cierto? Para que no estemos ahí matando y parando acá el servidor a cada rato. Entonces, eh, vamos a crear un script, perdón, y vamos a hacer que lo que haga es que haga nodemon a.js, ¿cierto? Vamos a ver si ya terminó, sí. Cerremos un momentico y volvemos a abrir que ya quedó.
Vamos a decir que ahora el app.js. Entonces, listo, el app.js o lo que queremos que haga el app.js va a ser toda nuestra conexión con nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces, vamos a importar Mongoose, ¿cierto? De su paquete oficial, que es Mongoose, ¿cierto? Ahora, si recuerdan, cuando nosotros estamos aquí en MongoDB Atlas, ¿cierto? En Mongo Atlas o en la nube como tal, nosotros tenemos un usuario y un password, ¿cierto? Y cuando nosotros nos queríamos conectar a una base de datos teníamos como tres opciones. Una que era por, digamos, línea de comandos, la que estábamos usando que era por una aplicación gráfica que utilizábamos o Compass o 3T, pero ahora la que vamos a usar es que nos vamos a conectar en una aplicación, ¿cierto? Y nos dice, ¿cuál va a ser el driver que va a utilizar? Entonces vamos a decir que vamos a utilizar Node.js. Y él nos va a dar cuál va a ser nuestra conexión o nuestro string de conexión para que nosotros podamos hacer como ese puente entre el código y la base de datos, ¿cierto? Entonces básicamente nos dice, es el server, el usuario y el password. Como la IP, digamos así, o el dominio de donde va a estar este servidor, el nombre de la base de datos y otras cosillas de más. Entonces, vamos a conectarnos en sí. Entonces, para nosotros conectarnos, lo que requerimos es un MongoDB Connection. Se me va Mongoose. Mongoose.connect, ¿cierto? Y este mongoose.connect recibe dos parámetros. Es que no sé por qué no me lo está cogiendo. Vamos a ver si recargando ya nos muestra más información. Bueno, básicamente recibe dos parámetros. Vamos a ver si está cargando ahí. Uno de ellos va a ser como ese string de conexión y otro va a ser la configuración. ¿Cómo sabemos eso? Pues es muy simple. Vamos a ir a la cadena, a la documentación. Y aquí pues nos va a decir, entonces, requiere un string de conexión que en este caso va a ser el de localhost, ¿cierto? Que si tuviéramos nuestra base de datos conectada o instalada en nuestro computador, y una configuración que nos pide como para hacer ciertas cosas. Entonces lo que hace uno es que llega y pega esto aquí. Y digamos que ahí tendría ya, digamos, el string de conexión, ¿cierto? Y ya nos podríamos conectar. Pero ¿qué pasa o qué sucede? Que normalmente esto no lo queremos quemar, copiar o dejar ahí hardcodeado, porque si nosotros subimos estos datos a la base, pues a Git, va a quedar público, por ejemplo, cuál es el usuario o cuál va a ser el password que nosotros usamos. Y pues no debería ser. Entonces uno lo que recomienda es que utilicemos variables de entorno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos crear acá algo como server que sea igual a process.en. Qué sé yo, llamémoslo MongoDB server, ¿cierto? Que vaya a las variables de entornos de mi aplicación y coja esta variable, ¿cierto? Si no existe esa variable, ¿cierto? Porque no la tengo en ese momento, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta que nos dieron acá, ¿cierto? Y digamos que vamos a pegar todo esto. Pero no va a ser tan así, ¿cierto? Vamos entonces a cambiar este string de conexión y cambiamos esto de aquí por esto acá, ¿cierto? Y nuestro string de conexión va a ser solo, este server va a ser el usuario, el password y esto. Y esta base de datos, por ejemplo, podríamos crearla acá como cons database, ¿cierto? Y podemos hacer lo mismo. process.en.mongodb database. Y si no encuentra la base de datos, pues que vaya y busque la que nosotros creamos, ¿cierto? La que nosotros vamos a usar. En este ejercicio tenemos como dos bases de datos pues creadas. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Yo la mía
de pruebitas que hicimos en la clase pasada se llamaba agenda, ¿cierto? Entonces lo que ya nosotros haríamos es cambiar como este string a que sea algo más de esta línea, como... me lo tragué, bueno. Vamos a copiarlo aquí. Como el server, ¿cierto? Que el server es... Vamos a copiar toda esta línea que nos dieron acá, pero en pedacitos. Entonces, el server más todo esto de aquí. Aquí le vamos a borrar la base de datos y el majority, porque mire que ya lo teníamos ahí. Se lo borramos. Entonces va a ser esto. User password. Luego la base de datos que se llama la agenda y luego esto. Ahora, necesitamos poner el usuario y el password. Admin. Y el password. Entonces, el password es el que ustedes crearon previamente para eso. Si no se lo saben, si no acuerdan, lo que pueden hacer es ir a la base de datos, buscan el usuario, por ejemplo este, y lo que hacen es que van a decir editar el password y crean otro nuevo completamente, ¿cierto? Yo ya tengo un password aquí generado previamente para fines como de que quede en el video, pero luego cambiaremos ese password. Entonces es este el password mío, súper largo. Entonces ahí ya con eso vamos a poder, digamos así, conectarnos a la base de datos y hacer que todo esté súper bien. Ahora, muy importante, si ustedes hacen esto, es muy posible que les diga que no se puede conectar porque la IP no está agregada en el whitelist de la aplicación, ¿cierto? De Cloud Ads. Pero si ustedes se acuerdan, eso ya lo hicimos, ¿cierto? Pero también se acuerdan que yo les dije que es muy probable que los operadores de internet tengan en sus casas IPs dinámicas, entonces eso va a estar cambiando constantemente, entonces casi que si usted apaga el computador y vuelve y lo prende, la IP va a cambiar, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo ya la cambié ahorita probando, porque tenía ese error, y cambiaba pues como, no sé, de 30 a 33, cosas de ese estilo, entonces uno siempre tiene que estar ahí muy pendiente de eso. Entonces, listo, vamos ahí a jugar con la conexión, ¿cierto? Digamos que si esto llegase a conectarse, nosotros podríamos hacer un consolo por acá, ¿cierto? De que se conectó. Como, no sé, es que consolo, no sé, pongámosle, se conectó. Y si no, podríamos también hacer como algo de error para verificar, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esta conexión es algo asíncrono, es algo que se va a demorar mucho, es algo que va a tomar tiempo y pues esto se va a imprimir de inmediato. Y como se va a imprimir de inmediato, pues no vamos a saber si se conectó de forma correcta o de forma await. Entonces uno tendría que poner el await, ¿cierto? Y es posible que este man le diga a uno, hey, no puedes usar un await sin un async, ¿cierto? Entonces, ¿yo dónde pongo la async acá? Entonces, yo voy a crear un... ¿Cómo se llama eso? Que le hacen en las entrevistas técnicas. ¿Cómo se llama esto? Un IFI. Se me fue la palabra. Básicamente es una función auto ejecutable, ¿cierto? Mire que yo creo la función aquí, ¿cierto? Esta funcioncita, que es como decir esta acá. Y lo que digo es, hey, ejecútate ahí mismo. O sea, como que yo digo, tengo esta función y la ejecuto automáticamente. Entonces, como si yo le pusiera aquí cualquier nombre o creara con una función cualquiera y la ejecutara. Entonces, lo que hace uno es ejecutarla hoy mismo. Luego les digo el nombre, pero solo no nos interesa esto. Lo que nos va a interesar es ver que sí se conectó y que estamos súper bien en esa parte. Entonces, vamos a hacer el await y vamos a hacer... bueno, este await lo vamos a hacer ahí. Y si eso está súper bien, pues imprimimos ahora sí el console.log que nos diga algo como, no sé, MongoDB hashconnect. Connected. Y si no, pues que nos muestre un error.
console.log y un mensajito ahí como fail. Y que nos muestre pues el error cuál es, porque pues sí falló, pero necesitamos saber por qué falló. Entonces, esto automáticamente se va a ejecutar, ¿cierto? O nosotros podríamos hacer esto un poco más organizado y podríamos crear una función aquí que se llame, no sé, connect database, ¿cierto? Por acá. Y pegamos esto allá. Creamos la función asíncrona. Para que digamos, quede un poquito más lindo. Y metemos que este try catch allá también, más bien. Para que quede más bonito. Y aquí ya vamos a connect más sencillito, así. Así le damos como la responsabilidad única a este man de que se conecte, ¿cierto? Y acá ya seguimos haciendo ahorita más cosas. Así quedaría entonces más limpio. Vamos a probar si esto sí funciona. Si esto sí funciona, debería conectar. De lo contrario, nos deja con error. npm run dev, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces dice que está iniciando la aplicación y que se conectó. Muy bien. Si yo, por ejemplo, no tuviera esta IP, digamos que la voy a borrar. Y vuelvo y me conecto acá. El man me va a sacar un error, ¿cierto? Bueno, me dijo que se conectó. Súper raro. Pregúntame, Daniel. El profe, no entiendo por qué toca poner el async 2 veces. Ah, no es dos veces. O sea, yo creé una función aquí asíncrona. Y como esa función es asíncrona, pues tiene la sin acá. Y aquí creé otra función asíncrona que ahorita va a pasar un montón de cosas allá adentro. Un montón de cosas más. Entonces yo necesito, o sea, si yo hago esto aquí, funciona sin el async. Pero como sepa dónde voy y que todo lo que va a seguir de ahí para abajo va a ser asíncrono, pues me toca crear ahí así como tal. ¿Sí me va a Ok, entender? muchas gracias. O sea, este así es solo de este man. Y esto que va aquí va a ser de esta función. Y vamos ahí a ver un montón ahorita. Ah, perfecto, sí, señor, muchas gracias. Yo creo que ya, digamos que se refrescó. Vamos a ver si ya se refrescó. Y ya me borró el man mi IP. Debería sacarme el error, ¿cierto? Ahí debería sacarme el error. Ahí se va a demorar, está como intentando, está tratando de conectarse a la base de datos. Y en algún momento el man me tendría que sacar el error del try catch, ¿cierto? Que sería este de por aquí. Si todo está bien, si no, es porque se fue por otro lado y no me quedó. Pero vale, Profe, señor. ¿me puedes mostrar otra vez qué fue lo que pusiste en el server? En el server puse todo el string de conexión, solo el del usuario. Recuerden que Ah, pero el es que server, lo que se le da en connect. vos lo pones sin el slash. Sí, porque lo tengo en otro lado. O sea, mire que acá me dice, bueno, espérese, que toca agregar otra vez la IP para poder mostrarles. Cristian. Sí, mire que este man me da un string súper largo, ¿cierto? Entonces yo lo que hice, este pedacito con el slash lo puse acá en este pedazo del screen. Pero el server es solo esto, o sea, el server es este pedacito. O sea, digamos que eso está, Hasta el punto net. sí, eso está como en varias cosas, como decir protocolo, ¿cierto? Protocolo. Luego sigue el server, ¿cierto? Luego sigue base de datos. Bueno, es al revés. Database. Bueno, sí. Y luego de acá siguen parámetros que uno quiere poner, ¿cierto? Que le dice que se los debe poner. Ya habría que revisar pues muy en temas de MongoDB a qué corresponde cada parámetro. Pero es eso. Entonces, yo lo que hice fue, el protocolo lo dejé acá, ¿cierto? En este pelado. El server lo dejé allá, ¿cierto? Solo dejé el server, que es el usuario, el password y digamos que como algo más de la IP, o sea, algo más que me diga dónde está ese servidor.
y la base de Sí. datos en otro lugar y luego los parámetros. Entonces, eso es básicamente lo que yo hice. Agenda es como le pusimos a esa base de datos. Sí. Entonces, mira que, por ejemplo, sí, ya va. Entonces, mira que, por ejemplo, me salió un error como no se puede conectar a su base de datos o a su clúster porque, por alguna razón, ¿cierto? Básicamente que vaya y revise si la IP está asociada o no. Entonces, yo ya agregué la IP y el man intentó volverse a conectar y funcionó y se conectó. Entonces, sí, básicamente la base de datos es la base de datos que usted tiene. O sea, si vamos aquí en Collection, por ejemplo, yo tengo un montón de bases de datos. Tengo Agenda, que Sample Airbnb. O sea, yo tengo un montón de bases de datos. Usted pone la que quiera, pues, ¿cierto? Acá está la base de datos. O le va a crear nueva base de datos y hacemos el ejemplo. Yo le puse esta, que era el nombre que teníamos de ejercicios, pues, ¿cierto? Entonces O sea, ahí, ¿dónde es que uno los mira desde la página? En Collections. sí. A ver. Pues en Cluster y la Collection y ahí ya llega. Entonces, listo. Ya el man me conectó. Yo ya estoy ahí conectado, funcionando. Todo muy bien, todo muy bonito. Yo ya me puedo conectar. O sea, ya hice ese puente entre Node.js, que es eso que estamos ejecutando aquí, y digamos MongoDB como tal. Ahí nos estamos conectando y todo es a través de Mongoose. El man por debajo hace ciertas cosas y nos va a entregar. Entonces ya nos conectamos. Pero ahora entonces viene la parte importante. O sea, digamos que hay dos momentos o tres momentos importantes cuando uno trabaja con Mongoose. El primero, conectarnos a la base de datos. Ya lo hicimos. El segundo, que es el que vamos a ir, es crear un esquema que nos permita definir en qué colección vamos a trabajar o cuáles colecciones vamos a trabajar y esas colecciones qué campos van a tener. Y el tercer momento va a ser en el que ya trabajemos con esos esquemas, en el de crear datos, buscar datos, eliminar y hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces uno empieza como a trabajar, digamos, con cada uno de esos pasos. Entonces el primero ya lo hicimos, digámoslo acá, ¿cierto? Vamos aquí como, el primer paso es Connect to Database, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el segundo paso ahora, que va a ser Create Schema, ¿cierto? Entonces ese esquema lo que va a hacer es representarnos, digamos, los valores o las propiedades que, digamos, tendría nuestro documento. Entonces, agenda es nuestra base de datos. Nuestra colección en este caso es usuarios, ¿cierto? Y usuario tiene varios documentos, acá me dice, tiene 8 documentos. Y cada uno de esos documentos tiene unas propiedades o unos campos, que es si está activo, el balance, la imagen, la edad y un montón de cosas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con el esquema es definir como esta estructura para que MongoDB le sea mucho más fácil hacer búsquedas, guardar, crear datos, actualizar y se haga de una forma mucho más simple, ¿cierto? Entonces, el primer paso para crear el esquema es lo mismo. Necesitamos utilizar Mongoose, pero ya ahora de Mongoose vamos a utilizar algo que ellos utilizan, que es el esquema, ¿cierto? Y el esquema básicamente lo que hace es recibir un objeto con todos los posibles campos que va a tener, digamos, nuestro esquema. Entonces, yo en este caso voy a crear un esquema como si fuéramos a crear post para un blog, ¿cierto? Para buscar como tal. Entonces, si nos imaginamos cuál es la estructura del JSON que se va a guardar o esos valores que va a tener, supondríamos que va a tener algo como el título, por ejemplo. Ya lo miramos ahí. Y el otro coso que tendría, por ejemplo, sería el contenido como tal. Content. Entonces, yo le puedo decir al content que es de tipo string. ¿Cierto? Y al content que también es de tipo string. Y ya con eso, yo definí un esquema. Y es como que yo llegara acá y dijera, voy a agregar un campito, por ejemplo, acá que llegara
acá agregar un campo, ¿cierto? Y ese campo, no sé, que lo voy a llamar título. Y acá le definía uno como de qué tipo es. Pero eso era creo que por Robomongo o con papas, que era lo que se podía hacer, ¿cierto? Entonces uno ahí ya especifica eso. Así es la forma más cruda posible de crear un esquema. Entonces ahora, usted lo crea, pero tiene que usarlo, ¿cierto? O sea, ahí solo lo va a crear. Entonces, esto tendría que tenerlo alguien. Por ejemplo, un post esquema es el que se va a ser encargado de tener ese esquema. Entonces, bueno, ya creamos ese esquema y lo tiene este man. Ahora lo que necesito hacer es básicamente decir que el mongoose va a utilizar un modelo que se va a llamar post y la estructura o el esquema que va a utilizar va a ser este, ¿cierto? Post esquema. Entonces, ok, súper bien. Ya con eso, digamos, creamos el esquema. Entonces, digamos que el man se está ejecutando ahí nuevamente. Entonces, acá miramos, súper bien, conectado, no hay ningún problema. Uno se va a chequear, digamos, el modelo por aquí, a ver si ha pasado algo nuevo, no sé, si algo actualizado, si ha pasado algo y nada. Entonces, no se me crea el esquema todavía, no se ha creado el esquema. Y es que un esquema o un modelo no se va a guardar, no se va a crear hasta que tenga un documento, solo uno. Entonces, ¿qué está pasando? Ya hicimos la primera cosa que es, nos conectamos. Vinimos a la segunda, creemos el esquema, ¿cierto? Y utilicemos ese modelo. Ese modelo nos va a representar esto, ¿cierto? Si fuera como hacer el de usuarios, pues cambiaríamos esto por todas las propiedades que tienen los usuarios y acá le pondríamos user, ¿cierto? Entonces, esto que tenemos aquí, digamos que va a ser como el nombre que va a tener nuestra base de datos. Pero bueno, necesitamos inicialmente poder probar que sí funciona. Entonces, me voy a adelantar al paso 3, ¿cierto? Y el paso 3 va a ser, digamos, no sé, jugar con el esquema. Entonces, vamos a crear un nuevo post, ¿cierto? Vamos a hacer que el post se guarde en el modelo y ya luego venimos a seguir trabajando con eso. Entonces, ¿cómo yo guardaría un post, ¿cierto? Básicamente yo diría, vea, parce, yo quiero crear un nuevo post, ¿cierto? Es decir, de este post, de este modelo, este man me va a retornar una función, ¿cierto? Si nosotros llegáramos e imprimiéramos este post, Profe, señor, para esto no tendríamos que utilizar el course también. todavía no. Luego que solo estoy aquí en Node.js, yo no he hecho nada todavía de Express ni nada, solo está ahí tirado. Listo. Eso se tiene que utilizar, pero eso ya lo tenemos en los proyectos anteriores y no nos vamos a poner a explicar nuevamente el course. Entonces, mira que el man me devolvió un post, una instancia ahí cualquiera. Entonces, yo lo que digo es, listo. Yo quiero crear un nuevo post, pero ese post tiene un esquema como este. Entonces, yo tengo que decir, vea, yo quiero entonces que el título sea, por ejemplo, mi primer post. Y que el content sea, por ejemplo, algo como este es el body o el content del post. Entonces, listo, ya lo creé. Pero yo necesito que esté asociado a alguien para poder hacer ciertas cosas. Ahí solo estoy creando una nueva como instancia, por decirlo así. Entonces yo lo voy a crear a este man como post. Y es igual a new post. Ahora, me falta hacer el siguiente paso que es como guardarlo. Entonces voy a poner como post.save. Y con eso el man se va a guardar, ¿cierto? Entonces teóricamente, como eso se está ejecutando cada momento, el man acá se guardó. Entonces, si venimos acá se me perdió. A esto aquí ya deberíamos tener nuevas bases de datos. Una nueva colección. Si todo salió bien, mire, ya tenemos a POS.
Y post tiene un documento. Y ese documento tiene un título y un contenido, ¿cierto? Y además tiene un ID que se pone y una versión que se está colocando. Si ven, acá es muy diferente, yo no me acuerdo. Este no tiene, por ejemplo, la versión. O pues como ese guión bajo, yo creo que eso significa versión. Este guión V se lo puso Mongoose por defecto. Ahora, si yo hago un cambio aquí en mi código, por cualquiera que sea, lo que va a pasar es que va a crear otro post, porque como se está ejecutando automáticamente, esto va a hacer, ¿cierto? Entonces imaginemos, por ejemplo, yo hago aquí una wait, y ya lo que digo acá es que yo lo que quiero hacer es un console.log de post. Es decir, de eso que acabamos de grabar, muéstranos cuál fue el valor que guardó. Entonces, limpiemos aquí. No se puede limpiar. Guardamos ahí y el man va y me entregó otro, ¿cierto? Mira que este ID termina en 8863 y si vamos por aquí, pues este termina en 65, bueno, 53 algo. Si yo refresco, el man ya me va a mostrar dos ejercicios como tal, ¿cierto? Entonces no va a haber problema si ustedes siguen viendo que eso carga y carga más, no hay lío. Es porque como se está ejecutando esto, cada vez que yo hago un recargo, vuelvo y se ejecuta el código, pues se va a crear cada vez esto como tal, ¿cierto? Entonces no hay problema. Entonces, devolviéndonos al esquema, vamos a hacer unas mejoras ahí. Pero antes, entonces quiero saber qué dudas iniciales tienen respecto a esto. O sea, nos estamos conectando, estamos creando un esquema que es para definir la estructura de los datos y estamos, digamos, creando un documento con ese esquema. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una, pero no sé si de pronto más adelante la veamos. ¿Qué Vale. pasaría si uno cambia el esquema cuando crea un nuevo a partir de ese esquema? Por ejemplo, en vez de Tyrell y Compton, uno agrega un key más a ese esquema. Listo, entonces ahí vamos ahí. Entonces ahí, es muy buena pregunta, es el ejercicio que va a hacer. Entonces ya, como vamos a agregarle algo nuevo al esquema, estos dos documentos que estaban aquí van a quedar con esa versión de ese esquema, ¿cierto? Si yo ya cambio eso, van a quedar con otra versión. Entonces, digamos que ya no tengo content, sino que, por ejemplo, quiero, además que tenga tags, ¿cierto? Para que me diga cosas como que, qué sé yo, esto es un blog de JavaScript con C# o CSS, todas esas cosas. Y los tags pueden ser muchos, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser uno. Entonces, eso es un array. Entonces uno puede hacer esto y un string y ya diría que tiene mucho. Pero hagamos algo mejor. Uno puede definir de mejor forma como los contenidos. O sea, no solo decirle que es string y ya. Podemos hacer cosas un poquito más lindas y es por decirle, vean, el tipo va a ser string, ¿cierto? Que esto es esto mismo acá. Pero además podemos decirle cosas como, vean, yo quiero que por defecto todo lo que me vaya a guardar ahí, guárdemelo en mayúsculas, ¿cierto? Ahora lo que Laura estaba peleando como tal. Yo quiero que me le quite los espacios a lo que llegue adelante y atrás, ¿cierto? Entonces le pongo un trim. Y cosas más adelante. Entonces, por ejemplo, este de aquí, si yo lo quisiera convertir en este estilo, yo llegaría y haría cosas como esta. Y diría, vea, el tipo es string, ¿cierto? Y a este le va a poner algo muy importante y es que es requerido. Entonces, required en true. Creo que es así. Ese me olvidó. Vamos a mirar si esta Creo que es es con con D. D. Lo que Sí, queda no. fácil. Vamos a ver si required.
por ahí debe salir en algún lugar esquemas. Default, bueno, acá nos dicen un montón. Vamos a ver. Required, acá tiene required. Yo creo que sí es con la D, pero quiero saber. Así, bueno, aquí. Quería saber si de pronto no era required, sino como, no sé, otra palabra. Entonces ya, por ejemplo, si yo ya voy a crear un nuevo post sin el título, el man me va a explotar y me va a decir, parce, esto es requerido, yo necesito que usted lo guarde. Por ahora entonces vamos a guardar así, ¿cierto? Vamos a guardar así, como esto se está ejecutando automáticamente, el man por acá me dio a crear otra colección, pues otro documento, perdón, ya deben haber 3, ¿cierto? Mi primer post, mi primer post y mi primer post, no ha pasado nada. Pero entonces hagámosle acá. Vamos a crearle que los tags son, por ejemplo, pero es que, ¿dónde está el corchete ahí? JavaScript. Se viene que está en minúscula, coma. Tutorial, coma. ¿Qué otra cosa? Blog. Y otro último que también vamos a, no sé, vamos a hablar de Node.js ahí. Entonces ahí vuelve y se ejecutó esto. El man, mire que ya el man me está devolviendo acá cómo creó. O sea, me creó un tag. Los tags igual en mayúscula, JavaScript, tutorial, blog y no. Pero los demás van a quedar siendo con la versión diferente como tal del esquema. Entonces, este man tiene título y contenido. Título y contenido. Título y contenido y un array. Entonces, mire, se tiene un array y está vacío. Y este tiene un array con varios valores ahí. Entonces, mire que se devuelven 2 esquemas completamente diferentes, ¿cierto? Que siguen teniendo como la misma particularidad, pero ahí hacemos, digamos, como la flexibilidad que nos empieza a entregar ¿cómo es? MongoDB, que nos permite tener documentos con diferentes esquemas. Entonces, digamos, vamos a borrar estos 2 que no los necesitamos por ahora, ¿cierto? Pues que ya vimos que cambia. Ahora, algo de más de los esquemas muy importantes es que también tiene otros parámetros que uno hace. Y uno de esos parámetros es que después de que definimos como la estructura del esquema, le podemos agregar cosas como timestamp en true. Y esto lo que va a hacer es que cuando se cree un nuevo documento, este va a tener las propiedades de la fecha de creación y el momento en que se actualizó, ¿cierto? Entonces, aquí ya va a aparecer otro. Entonces, vamos a ver aquí. Ya vamos a tener este último que es mi primer post, tiene un contenido, tiene unos tags, pero además tiene la fecha en que se creó y en el que se actualizó. Entonces, esto nos va a servir mucho porque es normal tener que usar cosas como muéstreme los productos en orden de creación o muéstreme los productos por orden, no sé, de actualización, cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, para no tener que hacer eso, digamos, de forma manual, ya Mongoose nos entrega campos como para poder hacer esto más fácil y sencillo. ¿Claros ahí en esa parte o no claros? Profe, qué pena, me cortó un poquito lo de created y updated. ¿Eso cómo lo pusiste? Con un time está en true como segundo parámetro del esquema. Listo, eso va después de... O sea, eso va después. O sea, el esquema Después recibe, del esquema. el esquema recibe 2 parámetros o varios parámetros. Uno va a ser la estructura del esquema y luego la estructura coma sigue el otro parámetro que es como una configuración, ¿cierto? Varias configuraciones. Entre esas, Ya. una de esas fue el timestamp como tal. Lo pusimos en true. Listo.
Entonces lo mismo, vamos a borrar a estos dos que no tienen esos valores. Porque ya no nos interesa para nada esos, porque ya, digamos, está más actualizadito para que sigamos viendo lo mismo. Entonces, bueno, ya vimos que el título tiene que ser requerido, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, le mando aquí el título en este lado, aquí debería salirme un error o algo, algún mensaje tendría que aparecer, supongo yo. Entonces vamos a guardar. Y este man, aquí está diciendo como parce, hay una validación, pues hay un error de validación y es que el título, bueno, el path en el título es requerido, es como el mensaje. Pero uno podría también poner pues mensajes mucho más personalizados y cosas de ese estilo, pero pues uno es irse a mirar más detalles en Mongoose, ¿cierto? Para poner el mensaje. Pero con este es más que suficiente, digamos que si uno le devuelve eso al frontend, el frontend lo va a transvertir, lo va a convertir o transformar en un mensaje más bonito como title es requerido, cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí lo pongo y ahí va a quedar, ¿cierto? Entonces ya tenemos, vamos a poner aquí este como mi segundo post, para que se guarde, pum. Y entonces en mi segundo post, ya va a tener aquí, ¿cierto? Ya está mi primero y mi segundo post, ya hay dos. ¿Claros ahí? Dale, Daniel, pregúntame. Profe, ¿afecta el orden en el que se pongan los keys? No, porque digamos que es un objeto JSON, pues digamos que si puede afectar va a ser cómo se ve allá, pero yo creo que esto es el que le pone orden. Vamos a poner. Este es mi tercer post. Vamos a ver. Mi primer, mi segundo, mi tercer. Ah, mira que sí cambia, digamos, un poquito acá como se ordenó, pero al final no es como relevante ahí, porque al final tienen los mismos campos. Pero interesante pregunta. Listo. Entonces ya estamos teniendo, digamos, post, ¿cierto? Ya tenemos o sea, ya nos conectamos a la base de datos, sencillito, creamos un esquema, que era este, definimos que ese esquema va a pertenecer a un modelo que nosotros llamamos post, ¿cierto? Mucho cuidado, mire que acá el modelo, yo le puse en mayúscula, model post, y cuando vemos en la base de datos, mire que quedó en minúscula, post, y con S. Si pilla, él lo pluraliza automáticamente. Entonces, si yo creo otro modelo, no sé, qué sé yo, cars, él me va a crear eso en cards, él me lo pluraliza, ¿cierto? Me lo pone y acá me lo puso yo lo tenía en mayúsculas y él me lo puso en minúsculas. Entonces, para que lo tengan muy pendiente de cómo, digamos, es la convención con la que trabaja Mongoose. Entonces, listo. Digamos que ya creamos dos. Vamos entonces a comentar estos dos para no estar creando errores ahí, pues, de guardar. Ya creamos algo. Ahora hagamos el más sencillo. Vamos a listarlos, ¿cierto? Vamos a listar ¿cómo se llama esto? Los posts que tenemos creados en esto, en nuestro código. Vamos a ver que nos tire estos tres posts. Vamos a ver, cierto, tenemos tres, que nos liste tres. Entonces para eso lo mismo, ya tenemos el post acá, pero podemos llegar y decir cosas como, vean, yo quiero que usted me muestre todos los posts. Entonces hay muchos métodos para hacer búsquedas, pero si ven, o sea, recuerdan, el más común es el find, ¿cierto? Entonces usted puede llegar y decir, vea, yo voy a traer aquí todos los posts. Esos, utilizamos el método de post, es decir, del modelo post, yo lo que quiero es buscar. Entonces mire todos los métodos que tiene. Tiene buscar, buscar por ID, buscar por ID eliminar, buscar por ID remover, buscar por ID actualizar, buscar uno, buscar y eliminar. Bueno, ¿cierto? Vamos a hacer va a buscar, porque me va a traer todos. Él recibe el query con el que va a buscar, ¿cierto?
Entonces, si ven acá, el query digamos que es vacío. Entonces, se pasa como esto así. Pero él no se ejecuta hasta que usted le diga parse, ejecutate, ¿cierto? Y cuando él ejecute eso, él me lo va a entregar a la lista de post. Pero esta tarea es demorada. Entonces lo que uno hace es que le pone pues await. ¿Cierto? Yo leo una preguntita acá que Mónica me hace. Si en el post se coloca un valor que no está en el post esquema, también bota un error. ¿Cierto? Sí, va a botar un error. Ya volvemos a ese mismo ejercicio porque está rompiendo con el esquema en tal. ¿Cierto? Ya lo volvemos a mirar. ¿Y qué diferencia hay entre el delete y remove? Buena pregunta. Ahí sí no sé. Tendríamos que venir a la documentación porque no sé ya ahora mismo cuál es la diferencia entre el find and delete y find and delete and remove. Find ID, yo no sé qué. Vamos a ver. Ay, qué pereza de estos manes. El API, vamos a ver. A ver. Use Mongo TV Finally Command por un documento. En otras palabras, es el short de find one and delete. Find back and remove. Bueno, pues según lo que veo, uno elimina y se dispara dispara al siguiente middleware y el otro busca, encuentra, remueve y pasa, si encuentra el documento, a un callback y ejecuta ese callback después. Pero no sé la diferencia como lógica, habría que mirarla más de MongoDB, ahí sí me corchó, ahí sí no sé esa cuál es, pero bueno, vamos a mirarla con más calma. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, vamos a hacer primero entonces, yo quiero que me liste todos los posts, ¿cierto? Y me los imprima. Entonces, yo voy a llegar acá y le voy a decir, vea, imprímame todos los posts, ¿cierto? Porque él va a ir y es del modelo post, es decir, de ese documento, de esa colección de posts, haga una búsqueda y ejecútela. Y cuando la tenga, muéstremela. Punto. Entonces, él va a venir acá, va a ir a buscar y me va a traer la colección. Entonces, mire, me trajo un array, ¿cierto? Entonces me trae los tags, el ID, el contenido, el título y el create, ¿cierto? Entonces, súper bien. Me los trajo todos. Ahora, si yo lo que hago es un find one, lo que hace es que me trae solo el primero, ¿cierto? Ahora, si yo lo que hago es que le hago un find one, pero entonces yo lo que yo digo, vea, yo quiero que usted ya me traiga es por el título y el que coincida con este mensaje, mi tercer post. Entonces el man va a ir a buscar y coincidió con el title como tal. Que esto mismo que tenemos aquí es lo mismo que cuando nosotros hacíamos en RoboMongo, poníamos los valores acá como, pegué esto, ¿cierto? Llegamos acá y pegábamos el elemento y buscábamos. Y ahí nos daba los valores. Entonces mira que esos mismos query que estamos viendo ahí se vuelven muy similares a lo que estamos trabajando en el ejercicio. Entonces listo. Miremos otra prueba. Borremos esto y busquemos el find one así solito que pasa. Me debe traer el primero. Sí, súper bien, no necesita. Si yo también además le quito el find one y digo find, pues listo, me va a encontrar de una, para me los trae todos. Entonces ya ahí estamos buscando, ¿cierto? Estamos buscando uno, buscando otro. Yo podría también, además, buscar por ID, ¿cierto? Como decir, yo quiero buscar por este ID, o por el segundo. Entonces, digamos, hay dos formas. Una, podría llegar acá y poner algo como ID, dos puntos, tal cosa, ¿cierto? Pero vamos a hacer el ejercicio inicial. Vamos a buscar por find by ID.
Y aquí lo que hacemos es que le pasamos el ID. Entonces le decimos, vea, busque por este ID, pum. Este man me trajo el segundo post, ¿cierto? Y me trajo el ID. Entonces, la otra forma que existe es yo definiendo el query explícitamente. Es decir, vea, vaya a buscar, ¿cierto? Pero tráigame el ID. Y si ustedes se dan cuenta, el ID es con guión bajo. Entonces toca decir como guión bajo, ID, dos puntos, ahí. Y este query acá. Entonces ahí trae y me funciona. ¿Por qué uno y por qué el otro? Dirán ustedes, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que este find by ID, digamos que está por defecto creado para que usted busque por el ID que está asociado con el MongoDB que crea este estilo. Pero usted podría crear situaciones en que su ID no es uno de MongoDB, sino que por ejemplo puede ser, no sé, la cédula. Entonces ya no es un ID así, sino que es un ID de esta forma. Entonces acá ya pones el 1020, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Entonces este find by ID está asociado a que, hey, yo de una ya tengo un método para que me busques como tal. Entonces se va más por esa línea. Y lo mismo, entonces pueden haber, buscar por tal cosa, este, lo otro y así. Entonces listo, ahí ya encontramos. ¿Qué otra cosa más hay? Podríamos eliminar, ¿cierto? Ya tenemos cómo se busca, busquemos cómo se elimina. Entonces lo mismo, post, en mayúscula, ahí. Punto, find by ID and remove, ¿cierto? O find by ID and delete, ¿cierto? Creo que Daniel compartió por ahí el ejercicio, ahorita miramos con la diferencia, ¿cierto? Entonces lo que hace uno es exactamente lo mismo. Le pasa el ID y lo ejecuta, ¿cierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es interesante entonces así? Porque o si no, te tocaría hacer cosas como muy secuenciales de muchos pasos. Es decir, como por ejemplo, yo lo encontré. Listo, ya tengo post. Como ya tengo post, entonces tengo que hacer post, punto, remove. Y lo elimino, ¿cierto? Y hago tal cosa, y hago tal otra. Entonces tengo que hacer como mucha más lógica. Este, por ejemplo, me hace la unión de estos en uno solo. ¿Cuándo yo debería hacer uno y cuándo voy a hacer otro? Va a depender mucho de su lógica de negocio. Por ejemplo, yo necesito encontrar el ID, verificar, no sé, si ese usuario lleva más de 4 meses sin actividad en el sistema. Entonces si lleva ese tiempo en el sistema, elimínelo. Entonces como ya no voy a buscar por ID, sino por una fecha, y la fecha va a ser algo como, si no sé, si la fecha actual de actualización es mayor a 4 meses con respecto a la fecha actual, tráigamelo y luego elimínelo. Pero si únicamente lo que yo quiero hacer es buscar por ID, porque pues, no sé, yo llegué acá al sistema en mi aplicación y le quise dar delete, como acá, pum, clic derecho delete, eso se ve representado en cosas como estas, como que vea, busque por el ID y elimínenlo, ¿cierto? Listo. Pero yo también podría decir que me muestre cuando me lo eliminó. Entonces yo podría decir como post, delete, no sé, cualquier cosa. Y le digo que await y que me imprima el post eliminado por alguna razón. Yo quiero saber cuál fue el que se eliminó, cualquier cosa de ahí me va a decir, vea, el que se eliminó fue el segundo, que dice mi segundo post. Entonces, vamos aquí nuevamente, vamos a borrar el query y le vamos a dar en find. Tenemos dos, tenemos mi primer post y mi tercer post, ¿cierto? Todo bien ahí. Entonces ya sabemos cómo crear, ¿cierto? Que es básicamente crear, haciendo una instancia del esquema,
y utilizando luego el set. Tenemos cómo buscar, está el find by ID, find yo no sé qué. Tenemos como el buscar, el eliminar, que está el find by ID and delete o and remove. Miramos ahorita cuál es la diferencia. Pero llega, digamos, uno de los que para mí tiene mucho más uso en este espacio, y es que yo necesito actualizar, ¿cierto? Yo como actualizo datos en MongoDB. Entonces lo mismo. Post. Tengo métodos como find, an ID, by ID, and update, ¿cierto? Entonces el man recibe varios parámetros. El primero, ¿cuál va a ser por el parámetro que va a buscar, ¿cierto? Entonces le pasamos el ID. Pum. El segundo parámetro es ¿qué va a actualizar? Entonces, por ejemplo, yo voy a actualizar, bueno, es verdad que ya lo eliminé, ese, vamos a actualizar el que diga mi segundo post. No, ¿cuál fue el tercero? Está por aquí, que no tenemos ese ID. Tenemos el de este man. Y este man, que es el que dice mi tercer post, vamos a actualizarlo con título, ¿cierto? Y vamos a decir que diga mi segundo post, ¿cierto? Entonces tiene el ID, los campos que yo quiero actualizar, y además tiene un tercer parámetro que son todas esas opciones de óptimas o otras que yo quiero darle. Una de esas es, por ejemplo, la opción new. Y esa opción new es que va a decirle al man, vea, cuando actualice, devuélveme el nuevo y no el viejo. Es decir, me va a devolver el post actualizado cuando ya diga mi segundo post. Si yo no le paso eso, lo que me va a devolver es el objeto viejito que dice mi tercer post. Entonces, listo. Va a actualizar, entonces el man me lo va a llegar acá y me lo va a poner en post. Y lo va a hacer lo mismo, que sea una wait porque se va a demorar un ratico. Y yo quiero que me muestre ese man actualizado. Entonces el man viene ahí, por ejemplo, y si guardé, debió haberme ejecutado. No he guardado. Ahí. Si guardo, el man debe venir acá y ya debe aparecerme en vez de mi tercer post, mi segundo post. Entonces mira que ya dice mi segundo post. Y aquí el man me devolvió mi segundo post. Pero entonces mira que tenemos una advertencia. Entonces me dice, vea, deprecate. Find one and update and find one and delete. Si no find and modify options to, está deprecado. Que toca como hacer algo más específico. Entonces vamos a ver si lo que tengo que hacer más específico es algo que tenía yo por aquí. Y es que esto es como, parce, exprésemelo un poquito mejor. Vamos a ver. No es ese. Find one. Entonces me dice que es find one and update. Vamos a ver, vamos a leer ahí. No, puse donde no es. Listo. Es una advertencia. Ahí toca mirar más en detalle, pero a lo que vi de rapidez, que se resuelve en la conexión, por ejemplo, colocándole otra propiedad más, como use modify en false. Y el man ya actualizaría ahí sin el mensajito, ¿cierto? Pero pues, o sea, eso me evita el error, pero no, o sea, hay que buscar la razón de por qué, ¿cierto? De por qué ese warning, o sea, hay un trasfondo de eso, o sea, no es solo ponerlo y que me saque el error, sino como saber por qué, ¿cierto?
Entonces, hay que leer un poquito más, ahorita lo miramos, para que no quede el video muy largo. Entonces, bueno, entonces ahí ya actualizamos y se guardó el documento. Hay otra opción muy importante y es que se llama observe, ¿cierto? Y la ponemos en true. Si yo pongo esta función, vamos a ver qué pasa. Voy a poner este ID, que se supone que era el que estaba eliminado. Este es mi segundo script que estaba por ahí cuando yo lo eliminé, ¿cierto? Voy a poner este ID. Y vamos a ponerle mi delete pods, no sé. Y voy a guardar. El man viene y me creó un nuevo documento, ¿cierto? Pero todo vacío. O sea, solo con título, los tags vacíos, pero con un nuevo ID. Si vamos a la cosita acá, ya tenemos 3 documentos. Tenemos mi primer post, mi segundo post y un my delete post que acabé de hacer. ¿Qué es entonces el observe true? Básicamente crea el objeto si no existe, ¿cierto? Entonces por defecto es false. Entonces yo podría decirle, vea, créeme el documento, como ahí, vaya, busque y actualice el documento. Si no está, créelo, ¿cierto? Entonces yo quiero que lo cree si no está, por alguna razón. Entonces le pongo observe true. Si no, pues lo dejo así tranquilamente y le paso todos los parámetros que quiero. Entonces yo le voy a decir a este man, ve, actualízalo con content y ponerle cualquier dato. Y además en los tags quiero que le pases únicamente demo. Pum. El man va a ir acá y me va a devolver demo en mayúscula, mi título, tal, y cualquier información, ¿cierto? Y lo mismo va a quedar acá, pues ya se va a actualizar estos datos para que tenga esa información. Entonces ahí mira que tiene los tabs, solo sale demo. Listo, ahí ya tenemos el actualizar. Entonces ahí ya tenemos, digamos, las operaciones básicas del CRUD, que sería el crear, ¿cierto? El buscar, el eliminar y el actualizar, ¿cierto? Ya con eso podríamos tener, digamos, muy listo el concepto de Mongoose como tal para hacer más operaciones. Ahora, hagamos lo que salgamos de la duda y vamos a crear un nuevo esquema. Vamos a crear un nuevo post con un campo extra que no está definido el esquema. Por ejemplo, yo voy a agregar el usuario y voy a decir que el usuario va a ser, qué sé yo, @Cristian Moreno, ¿cierto? Entonces, si yo guardo aquí, el man va a ir por acá y me creó, ¿cierto? Parece que me creó mi tercer post, pero no hubo problemas en una excepción como tal o algún error. O sea, lo único que pasó es que no te guardo propiedades que no son mías. Entonces quedó por acá, en ningún lado, mire que dice Cristian. En ningún lado está el Cristian creado como tal. Así yo se lo mande, el man no va a aceptar esos parámetros, ¿cierto? Sin yo especificarle algo más. Es posible que sí te permita crear esos datos, pero tendrías que decirle cierta otra información al elemento, al modelo en sí. ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamos? Claro. Listo. Claro, Cristian, gracias. Claro, profe. Muy bien, entonces ya digamos que este es el ejercicio más básico, más teórico de qué es lo que uno hace con Mongoose, ¿cierto? Lo vimos, digamos, desde el principio. Nos conectamos a una base de datos, ¿cierto? Creamos un esquema. Los esquemas tienen un montón de cosas más para ver, pero vamos viendo a medida que lo necesitemos. Y jugamos con los esquemas.
creamos, eliminamos, actualizamos, buscamos, hacemos relaciones, cosas de ese estilo, ¿cierto? Y ya, eso es lo que hacemos. Entonces, todo esto que tenemos asociado o que conocemos con Mongoose, lo podemos llevar a aplicar a una API con Express y con todo eso que hicimos previamente, y nos va a quedar súper bien, digamos, la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, vamos